Ok. Ok, entonces me refiero a esta, bueno, me refería a esta definición K a B, que es esto, y es un tensor. Este, pero luego cuando calculamos el momento conjugado que va a estar relacionado con K a B, porque en K a B es donde aparece H punto, ¿verdad? Y acá les recuerdo que esto es H punto en el sentido que es la derivada con respecto a T, parcial con respecto a T de H, ¿ok? ¿Por qué? Porque les recuerdo que cuando uno tiene coordenadas adaptadas a un campo, a un campo vectorial, como es nuestro caso con la coordenada t y el campo t, ¿verdad? El campo t es d de t. Entonces la derivada del i se reduce a la derivada en esas coordenadas, a la derivada ordinaria asociada con esa carta coordenada. ¿Ok? Entonces por eso está este h punto acá. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Bien. Bueno, entonces luego, después calculamos la derivada de L con respecto a H punto, y eso se las dejo para que ustedes hagan la cuenta, pero el resultado es que sale esto de acá, y sale esta raíz de H, lo que hace que pi sea una especie de densidad tensorial, porque aparece este raíz de H. Y luego, obviamente, las cosas que tienen que estar, eh, las cosas que se pueden integrar tienen que ser densidades. Esta es una densidad porque, bueno, este es un tensor, pero esta es una densidad. Entonces, este HAB es una densidad, entonces se puede integrar así. Y luego, cuando lo pase a escribir en términos de las constricciones, por ejemplo, la constricción 0 debe ser un tensor, porque tiene un R3 acá. Entonces, mejor que la parte que viene con pi, por cada pi tenga 1 sobre raíz de h, para quitar este raíz de h de aquí. Entonces, por eso está ese factor h cuadrado, un 1 sobre h acá. Pero como este es C0 y este CA, ambos son tensores, ¿verdad? Porque aquí ya dividimos por h, entonces este era un tensor, lo dividimos por h. Entonces mejor que haya un raíz de h aquí para que la integral esté bien definida. ¿Ok? O sea, la integral sea lo que tiene que ser. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, bueno, en esta parte me quedó más claro. A Ok. mí lo que bueno, algo que a mí me había confundido, pero Sí. creo que ya lo encontré leyendo el apéndice de Word, es que esta derivada del i, cuando la escribimos con respecto a n de c, o sea, lo que tenemos es un h, por ejemplo, HA con el índice C arriba y un H, o sea, no está escrito aquí, pero, o sea, a A mí ver, me acá está consta, escrito, acá está, a ver, la derivada ok, del i con respecto a n está escrito acá. Eso es la expresión general de la derivada del i. sí, ¿Correcto? sí, correcto. Ok. ¿Y ahora qué hice? Le metí un n, le multipliqué un n y lo dividí por n. Entonces metí un n y lo dividí por n. Y luego, el n que estaba aquí afuera lo pasé a través de esta derivada. ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Por qué lo puedo pasar a través de esta derivada? Porque el término que me quedaría extra sería derivada de n por nc, pero nc está contraído con hc y entonces da 0. Ok, Lo sí, mismo acá. Entonces por eso pude meter estos n's a través de las derivadas acá. Acá escribir nc como tc menos ok, n por nc como tc menos nc. A ok, ver, sí, porque teníamos en algún lugar eso. Teníamos esta expresión, ¿ok? Esta expresión de acá que me dice que la normal la puedo escribir como, perdón, n por la normal la puedo escribir como t menos n. ¿Ok? ok, sí, Entonces eso fue gracias. todo lo que hicimos Ok. ahí.
Entonces, simple manipulaciones y bueno, y cosas que puedo hacer. Y el punto es que esto ahora, separándolo en esos dos vectores, me queda la derivada del i con respecto a t, porque este término más este término más este término es la derivada del i de la métrica h con respecto a t, y estos otros términos, los que tienen n, son la derivada del i con respecto a n, y entonces al final me queda esto de acá. ¿Correcto? Ok, sí. Y la derivada del i con respecto a n, la escribo así, este es el operador derivada ordinario con respecto a la variable, a la coordenada t. Acuérdense que sabemos que existen estos operadores derivadas ordinarios, aparte de los derivadas covariantes, pero este es el operador derivada asociado con la coordenada t, perdón, con la carta coordenada que pusimos, y en particular con la coordenada t de esa carta. Okay. ¿Sí? Sí. Operador derivada ordinario, que sabemos que no es el operador derivada covariante asociado a la métrica, es el derivado. Pero, sabemos que a eso se reduce la derivada del i en una carta coordenada, la derivada del i escrita en una carta coordenada asociada al vector t es la derivada con respecto a la coordenada a lo largo del campo, digamos, a lo largo de la coordenada asociada al campo. Y en ese caso, eso coincide con la coordenada, con la derivada ordinaria con respecto a esa carta en la dirección t de h a b. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, ya. ¿Sí o no? Sí. Ok. Y finalmente tenemos este señor de acá, que lo puedo escribir. Ahora, como todo esto son operadores sobre la hipersuperficie, lo puedo escribir usando la noción de derivada del i con respecto a con la noción de derivada del i reducida a esta hipersuperficie. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo el mundo entiende qué quiero decir con eso? ¿No? Sí, sí, porque esto es, bueno, es sobre Todo la el superficie. vector n es tangente a la superficie. Sí. La, eh, eh, el tensor HAB es un tensor sobre la hipersuperficie. Sí. Entonces ahora tengo, estos objetos son objetos definidos en la hipersuperficie y por lo tanto puedo usar la expresión estándar de la derivada del i, pero ahora en la superficie, ¿verdad? O sea, voy a tomar la derivada del i en la dirección n, c, eso es n, c, derivada covariante de c del tensor que esté aquí, ¿verdad? Y en este caso tengo el tensor AB. Entonces es derivada covariante de AB. Más H, derivada covariante de N, más H, derivada covariante de N. Y ahora tengo que simplemente llenar los índices que tienen que tener una vez un A aquí, una vez un B aquí. Aquí debe venir entonces, acá siempre viene el índice C, y entonces acá tiene que venir una B, acá tiene que venir una A, y acá tiene que venir una, perdón, acá tiene que venir una C, y acá tiene que venir una C. ¿Ok? Esto es cero, porque esta es la derivada covariante asociada con la métrica H. ¿Correcto? Sí. Y esta H puede entrar a través de esta derivada covariante y entonces siempre me queda dB NA más DA NB. ¿Ok? No lo puse ahí, pero vale la pena escribirlo. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda de esta cuentita?
A ver ¿no? si entendí bien, el primer término se anula porque estamos hablando de algo ortogonal a la hipersuperficie. Entonces, No, 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 no. Este primer término se anula es porque es la derivada covariante asociada a la métrica. Este D es la derivada covariante asociada a la métrica. En general, ¿cómo es la derivada del I de un campo tensorial? ¿Qué es la expresión genérica de la derivada del I de un campo tensorial? La derivada del I con respecto a un campo, llamémoslo T, de un tensor T, A, B, C, D, bla, 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 es, primero que todo, tenemos T contraído, TC, derivada C, del tensor con todos los índices. Y luego, por cada índice que tenga abajo, tenemos una derivada perdón, una derivada de T, una derivada pero de el T, tensor, digamos, de T, voy a mirar este índice acá, entonces pueden derivar C de T, perdón, déjenme llamarla esta E, porque aquí es una variable extra, ¿no? Es una nueva variable E. Entonces acá viene la derivada de TE, el C que está aquí viene acá, y todos los otros índices van acá, salvo que en donde estaba la C viene la E, ¿verdad? Esos son los índices para abajo. Y los índices de abajo. Y para los índices de arriba va lo mismo con un menos, ¿no? ok, sí. Vale. Ok. ¿Y esto qué es? Esto es la derivada, esto es el operador derivada asociado a la métrica. Ok, sí, de acuerdo. Ok, pero ahora estamos trabajando sobre la hipersuperficie sigma, donde la métrica es H a B y el operador derivada asociado a la métrica es DA. Ah, ok, entonces ese operador de A es compatible con esa métrica, Ese por así es el decirlo. operador Entonces, compatible con esa ok. métrica. Y por eso se anula. Ok, ya. Entonces esto se anula. Ok, sí. Gracias. Ya entendí. ¿Sí? Sí, ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, esto debe quedar claro, estas manipulaciones, ¿ok? ok. ¿Nadie más tiene ninguna duda? Por el momento creo que no. No. Ok. Brandon, ¿alguna duda? No. No. Por favor, párenme si hay dudas, ¿ok? Sí. Bueno, entonces no hay dudas sobre esta cuenta. ¿Hay alguna duda sobre, ¿cómo hago algo para volver aquí? Sobre lo que estábamos viendo, sobre lo que vimos la clase pasada? Bueno, tengo una duda más como técnica. Ok, perfecto. Una duda técnica. ¿Dónde está? Cuando empezamos a poner coordenadas, que tomamos las de la hipersuperficie y las empezamos a llevar con Ajá. el campo de T, Ajá. dijimos, es lo que no me queda claro, ¿por qué la derivada es el diferencial de la coordenada? ¿Por qué? A ver. ¿Esta página? Sí, aquí justo dice, como ¿Cuál, la mitad. dime cuál fórmula, en qué línea y qué fórmula? A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9. 7, en la 7. En la línea 7. Ajá. Esto Ok. quiere decir que, bueno, Eso quiere decir que cuando me muevo a lo largo de la curva integral de T, ¿verdad? Asociado con un campo vectorial hay curvas integrales, ¿verdad? sí, claro, sí. Ok. Entonces ahora me muevo a lo largo de una curva integral de T, o sea, me muevo
con una curva cuya tangente en todo punto es t. Yo quiero decir que la coordenada xy no la voy a dejar cambiar a lo largo de esa curva. Así las voy a construir las coordenadas. Ah, ok. Me las voy a llevar, como dije, me las voy a llevar usando el campo T de la superficie a todo el espacio-tiempo. Esa es la manera en que pongo coordenadas en el espacio-tiempo. ¿Ok? Ok, sí. Eso lo dije dibujándolo, pero luego hay que convertirlo en una ecuación, ¿verdad? Lo dije dibujándolo, lo dije así. Tenía mi hipersuperficie, sigma 0 si quieren, ¿ok? Y en esa hipersuperficie tenía coordenadas xy. Y ahora estoy tratando de reconstruir el espacio-tiempo, que me lo imagino foliado por otras hipersuperficies sigma t. Y ahora quiero poner coordenadas. Y dije que lo que iba a hacer es, yo supuse que tenía o escogía este campo T, ¿verdad? Este campo vectorial T, en todo punto, que en particular aquí lo descomponía en una dirección normal y una dirección tangencial. La dirección normal decía que era el vector unitario normal por su tamaño. La dirección tangencial decía que era, lo llamé NC, y entre ellos dos sumándolos, hacen TA. ¿Verdad? Sí. Y entonces ahora a lo largo de esta curva dije, me voy a llevar las coordenadas. ¿Qué quiere decir me voy a llevar las coordenadas? Le voy a poner a este punto, ¿qué coordenadas? La coordenada T de la hipersuperficie y las mismas coordenadas que tenía la curva integral del campo T que pasó por este punto y pasó por un punto en la hipersuperficie sigma. O sea, si este punto de acá tenía coordenadas x, y, a este punto de acá les voy a poner las coordenadas x, y, las mismas coordenadas. Ah, ok. ¿Ok? Por eso cuando yo esté comparando o tratando de estudiar el cambio de algún tensor de una hipersuperficie a la otra, voy a estar comparando el valor del tensor en este punto con el valor del tensor en este punto. Ah, ok, sí. Es como una, bueno, es como una derivada de Lie, ¿no? También. Por eso resulta que Es la derivada de Lie. nos aparece la derivada de Lie en la dirección t de la métrica HAB. Ah, ok, ya, perdón, sí, ok. Que en estas coordenadas es d de t HAB, donde este es el operador derivada ordinario. Ok, ya. ¿Ok? Ok. Y por eso lo noté HAB punto. Sí, ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahora, ¿cómo escribo esta cosa de que la coordenada x y no va a cambiar aquí? Bueno, digo, la coordenada no va a cambiar ahí. O sea, a lo largo de la curva, la coordenada x, y, cuando me mueva a lo largo de la curva, o sea, cuando le aplique el vector tangente a la curva, a esto, acá me refiero al operador, al vector, ¿eh? Este es el Sí, sí, vector sí. t aplicado a x, a la función x, y, esto es 0. Pero ¿qué es aplicar el vector t el vector t, donde t es el vector tangente a la curva? ¿No? O esto, si quieren decirlo, que es usando la notación de que digo que esto es un vector. Bueno, eso lo que significa es, por la propiedad del operador derivada, es esto. ¿Correcto? Sí, sí.
Entonces, eso quiere decir, esta coordenada no está cambiando cuando yo me muevo a lo largo de acá. Quiere decir, todos estos puntos tienen el mismo valor de la coordenada XY. Ujú, ok. Sí. Ok. Ok, ya. ¿Alguna otra duda? Ok, es bien importante que esto quede muy claro, ¿eh? Porque luego vamos a hacer cuentas con este tipo de cosas así. Ay. ¿Ninguna otra duda? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Nuevo tema. Ok, el nuevo tema del que vamos a hablar. Oh, perdón, tengo que hacer esta cosa. Oh. El nuevo tema del que vamos a hablar es la masa de ADM. Y lo vamos a introducir de esta manera y no como lo hace Wald, porque desde que Wald escribió su libro, han pasado cosas interesantes. En particular, vamos a usar esta manera de introducir la masa de ADM para cuando demostremos la primera ley de la termodinámica de agujeros negros de una manera muchísimo más general de la que aparece en el libro de Wald. ¿Ok? Ya lo veremos en su momento. Por el momento vamos a hablar de esta manera de introducir la masa de ADN. ¿Ok? El libro de Wald es de 1984, entonces, bueno, han pasado algunas cositas. Esta manera de introducirla, viene de un enfoque liderado por estos señores Regge y Teitelboim, y descrito en este artículo. Entonces, el punto que estos señores notaron, o que vamos a notar nosotros, es que hay un aspecto problemático en la formulación hamiltoniana que acabamos de presentar. ¿Ok? ¿En qué sentido hay un punto problemático? Quisiéramos considerar, dada una superficie, una especie de espacio de fase asociado con todos los posibles estados físicos del sistema, ¿ok? Entonces, me dieron una hipersuperficie y ahora quiero considerar el estado, el espacio de estados físicos asociados con esa superficie. ¿Okay? Una especie de espacio de fase. Para empezar, uno empieza definiendo el espacio de fase no físico, para la gravitación, asociado con esa hipersuperficie, como el espacio de pares, de parejas. Bueno, si fuera un sistema tradicional, el espacio de fase está hecho de las P's y las Q's. Acá vamos a creer que las P's, las Q's sean los HABs, que son los HABs sobre la hipersuperficie, y las P's sean los PABs, los momentos conjugados. Donde HAB es una métrica riemanniana, y PAB es un campo tensorial tipo 2,0, simétrico, se me olvidó decir, en sigma. De esta forma, lo consideramos un punto del espacio de fase no físico. ¿Okay? ¿Por qué no físico? Porque lo sabemos que el espacio de fase físico los posibles datos que podrían ser físicos deberían, si estamos hablando de relatividad general del vacío, deberían ser el conjunto
de estos datos que satisfacen las ligaduras. O sea, que satisfacen C0 igual a 0, esa es la ligadura hamiltoniana y la ligadura de momentum. Entonces, no todos los pares son físicos, únicamente los pares que satisfacen estas dos condiciones son físicos, ¿sí? Ok. Y entonces eso lo llamamos el espacio de fase físico. ¿Ok? Ok. Y quisiéramos considerar el sistema como un sistema hamiltoniano estándar, donde en el espacio de fase físico uno pusiera poner el hamiltoniano y encontrar las ecuaciones de movimiento haciendo variaciones infinitesimales, pero arbitrarias en el espacio de fase. ¿Correcto? Eso es lo que hace uno en la formulación hamiltoniana. Considera las derivadas del hamiltoniano, o sea, considera las derivadas del hamiltoniano con respecto al a las variables P y Q para darnos las ecuaciones de movimiento, ¿no? O sea, Q punto es igual a DH de P y P punto es menos DH de Q. ¿Correcto? Esas son las ecuaciones de Hamilton. ¿No? Sí. Ok. Entonces quisiéramos tener lo mismo. Entonces, queremos considerar un hamiltoniano. Bueno, para considerar el hamiltoniano, lo primero que tenemos que hacer es decidir, opa, ¿qué pasó con esto? Porque ya stop sharing. Oh, ¿qué pasó? Se sigue viendo. Sigue viendo. ¿Y yo por qué no lo veo? Ah, se me puso detrás. Ok. Ok. Bueno, entonces, para especificar el hamiltoniano, tengo que decir en qué sentido del tiempo, cuál noción de tiempo quiero que mi sistema evolucione. Es algo especial, digamos, de la relatividad, en que en mecánica hay unas solas sentido del tiempo que las cosas evolucionan. En teoría de campos, bueno, en teoría de campos en general uno tiene que decir en qué sistema de referencia quiere que cambie el tiempo o cosas por el estilo. En espacio-tiempos curvos tiene que especificar en qué dirección va a evolucionar la superficie, y en nuestro caso eso es lo que especifica nuestro campo T, el campo T que habíamos escogido, ¿no? Y que vimos que se puede describir en términos de la función de lapso y el vector de shift, ¿ok? Entonces, seleccionando ese lapso y ese shift, entonces el hamiltoniano es un funcional de las variables canónicas, que vimos que debe ser la integral de 3x de esta densidad hamiltoniana, y es que se escribe, bueno, de esta manera que vemos acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, fíjense, lo primero que ocurre, que es muy importante, es que, ¿cuál es el valor de este hamiltoniano? Si yo lo evalúo en un par en un punto del espacio de fase, ¿cuánto vale? Bueno, a ver, en un punto del espacio de fase físico, C0 vale 0 y CA vale 0. Entonces, el hamiltoniano vale 0. 0. Entonces, el hamiltoniano es 0 en todo el espacio de fase físico. No es 0, en general, en el espacio de fase no físico. ¿Ok? Y entonces ahora quisiéramos considerar, para encontrar las ecuaciones de movimiento,
una variación general, no una variación dentro del espacio de fase físico, porque la variación dentro del espacio de fase físico daría 0. Tengo que considerar variaciones generales dentro del espacio dentro del espacio no físico para poder obtener las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Eso parece un poco raro, ¿verdad? ¿Sí les parece un poco raro o no les parece un poco raro? ¿Lo podría repetir, por favor? Muy raro. A ver, el espacio, el hamiltoniano en el espacio de fase físico, en gamma físico, es idénticamente 0. Entonces, cualquier variación que yo hiciera, cualquier perturbación alrededor de un punto en el espacio físico, de un punto del espacio físico a otro punto cercano en el espacio físico, de fase físico, la variación sería 0. Siempre. Porque 0 menos 0 es 0. Aunque tomáramos las construcciones después. A ver, otra vez. El espacio físico es el espacio que satisface las constricciones. Sí. Ah, ok. No. Entonces, si yo hago variaciones dentro del espacio físico, hago variaciones que tanto la métrica, bueno, en el punto en el que empecé, como en el punto variado, en ambos puntos son puntos del espacio físico, en ambos puntos h vale 0, la variación es 0. Automáticamente. Sí. ¿Correcto? Sí. O si lo quieren de otra manera, agarro una curva cualquiera sobre el espacio físico y le pongo un parámetro lambda y considero la derivada del hamiltoniano a lo largo de esa curva. ¿Cuánto da? No todos al tiempo. 0. 0. Pues sí, porque es un funcional que vale 0. Me muevo por una curva sobre ese espacio, da 0. Entonces necesito considerar, para poder encontrar algo no trivial, necesito considerar variaciones generales de la acción. ¿Ok? O sea, necesito irme a considerar variaciones que me sacan del espacio físico para poder encontrar las ecuaciones de movimiento. Eso parece raro, ¿verdad? Sí. Ahora piensen en la formulación lagrangiana. En la formulación lagrangiana, yo tengo un lagrangiano que, digamos, me asigna a una curva en el espacio de configuraciones una cantidad que es la acción. Y yo digo que la acción física, la curva física, entre todas esas curvas, la gran mayoría no son físicas en mecánica clásica. La única que es física es la que extremiza la acción. Entonces, desde el principio de acción mismo, yo estoy considerando situaciones no físicas, que son todas esas otras curvas que no son físicas. Y dije, la física es aquella que extremiza la acción. ¿Sí? Sí. Entonces es lo mismo, en cierta manera es un poco sorprendente, pero cuando lo pienso en realidad es lo mismo. El principio de acción me dice, de entre todos los caminos en el espacio de configuraciones que sigue un sistema físico, el camino aunque yo considere el funcional, y para poder calcularlo, necesito considerar el funcional acción sobre todas las posibles caminos. ¿Ok? Yo había pensado algo, no sé si tenga sentido,
compararlo con el método de Hamilton-Jacobi, cuando nos quedaba un hamiltoniano nulo al hacer una transformación de coordenadas. Ay, se me fue. Bueno, ahí es porque en ese método en realidad uno busca las constantes de movimiento y luego acá no nos van a salir. No es, o sea, uno podría tratar de hacer algo tipo Hamilton-Jacobi, pero esto no es lo que estamos haciendo acá. Acá la razón por la que tengo que considerar variaciones. Acá lo que voy a considerar variaciones. No estoy buscando constantes de movimiento y voy a considerar variaciones fuera del espacio de fase físico. Y eso es lo que estoy tratando de entender, por qué necesito considerar variaciones fuera del espacio de físico, y lo estoy mostrando en términos del principio de acción. Lo estoy explicando por qué el principio de acción generalmente me obliga a explorar puntos que no son, variaciones que no son físicas. ¿Ok? Ok. ¿No? ¿No es claro? Sí, ok, listo. Ok. Pero habíamos visto que si yo varío la acción para tratar de obtener el hamiltoniano, yo obtenía esta expresión. ¿Ok? Esta expresión donde decir, bueno, donde estaba la variación del momento, la variación de mi variable, que es la métrica, multiplicadas por estas cosas, más términos de superficie. Y les dije que uno obtenía las ecuaciones de movimiento si consideraba únicamente variaciones de soporte compacto, de tal manera que si pedía que la cosa se extremizara con respecto a variaciones de soporte compacto, de tal manera que estos términos no estuvieran. ¿Ok? De tal manera que estas son las ecuaciones de movimiento. Esto igual a 0 y esto igual a 0. ¿Correcto? Sí. Okay. El problema es que esto no nos da el derecho de describir a nivel funcional las ecuaciones como quisiéramos. Uno quisiera escribir las ecuaciones a nivel funcional diciendo H punto es la variación del hamiltoniano, de todo el Hamilton, la variación funcional del hamiltoniano con respecto a esta variable, y pi punto es la menos variación del hamiltoniano con respecto a esta variable. ¿Por qué? Porque no es verdad en general, esto no es verdad en general en el espacio total sigma, gamma de sigma. ¿Ok? No es verdad esto en total. ¿Por qué? Por estos términos de superficie que me molestan y no me dejan decir que esta cantidad era la derivada funcional. En otras palabras, este hamiltoniano no es funcionalmente, perdón, este hamiltoniano no es funcionalmente diferenciable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando digo que una cosa es un funcional es diferenciable. Un funcional es diferenciable entonces f de f es un funcional. F es un conjunto de funciones. Y f es un funcional. ¿Ok? F es una cosa del conjunto de funciones a los reales. Entonces yo digo que f es diferenciable en el conjunto de funciones si la variación de f, cuando cambio la función, se puede escribir como la integral de alguna cosa
por la variación de f chiquita, integrada sobre alguna región. ¿Ok? Y en ese caso, digo que esta cosa que está acá, llamémosla, démosle un nombre más elegante. Esta cosa que está acá. Cuando esto ocurre, digo que X es, por definición, la variación de f, la variación del diferencial f con respecto a f. ¿Ok? Ok. En nuestro caso, no pasa esto. No pasa esto simplemente por los términos de frontera. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el hamiltoniano no es diferenciable en gamma de sigma. Otra manera de decirlo es que no se obtienen las ecuaciones de movimiento al considerar variaciones de datos iniciales, variaciones pequeñas sobre los datos iniciales de manera genérica, únicamente si son de soporte compacto. O sea que si yo considero variaciones de datos iniciales a otros datos iniciales cercanos, pero no de soporte compacto, lo que encuentro no son las ecuaciones de movimiento. ¿Ok? El punto es que el hecho de que en los espacios-tiempos que son asintóticamente planos, la métrica se aproxima a Minkowski en infinito espacial, permite modificar el hamiltoniano de manera que el nuevo hamiltoniano sí sea diferenciable en el espacio de fase asociado con los datos iniciales asintóticamente planos y la evolución sean datos iniciales asintóticamente planos, o sea, el comportamiento, y nos dé el comportamiento apropiado en infinito. Por supuesto, aparte de todo esto, debe dar las ecuaciones de movimiento correctas, que ya sabemos cuáles son. ¿Ok? Entonces, la idea es modificar el hamiltoniano que tenemos de manera de que ahora sí sea diferenciable. En el caso de espacios-tiempos que son asintóticamente planos, ¿ok? Y que se acercan a Minkowski. Esto se puede hacer en otras situaciones también. Nosotros lo vamos a hacer para el caso de espacio-tiempos asintóticamente planos. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea que tenemos ahora. ¿Sí? ¿Todo el mundo tiene claro? Sí. Sí, O sea, queremos modificar el hamiltoniano de manera que ahora no nos salgan estas cosas, pero limitándonos a espacio-tiempos asintóticamente planos. Ok. Entonces voy a considerar otra vez la acción escrita de esta manera. ¿Ok? La voy a escribir la acción como la acción integral de t de esto sería como la suma de los p's por los q's, perdón, los p's por los q puntos. Este término de aquí obviamente sería como, bueno, integral, lo puedo pensar suma de p's por q puntos, ¿verdad? Lo que siempre obtengo en la acción, ¿no? Menos, y ahora acá quiero tener esta cosa que es el funcional hamiltoniano. Y quiero considerar una variación general delta pi delta h. ¿Ok? Bueno, resulta que la variación del hamiltoniano que tenemos, cuando hago variación delta p y delta h, me da p a b por delta h más q a b por delta q. Estos son unos objetos que ahora bueno, que no importa exactamente qué son. Son las variaciones de este hamiltoniano, donde este hamiltoniano es esta cosa que tenemos, es esta cosa que tenemos acá, ¿verdad?
es este objeto. Entonces lo varío con respecto a este objeto, depende de las H's y de las P's que aparecen ahí, ¿verdad? Porque los C's dependen de las H's y los P's, ¿correcto? H, entonces, es una integral de las cosas con H's y P's, con H's y P's, y ahora lo varío, y les dejo, los dejo que hagan la cuenta, y va a dar tres tipos de cosas. Una integral de 3x por una cosa multiplicando a delta h a b, más otra cosa multiplicando a delta pi a b, más términos de superficie. Y el punto es que los términos de superficie resulta que se pueden escribir así, como esto que está acá. ¿Ok? Les dejo de tarea para las vacaciones hacer esta cuenta. Calcular los PABs, haciendo la variación, los QABs, y calcular cuáles son los términos de superficie. ¿Ok? Esos son los términos genéricos de superficie. Si yo lograra evitar que haya términos de superficie, si lograra deshacerme de estos términos de superficie, entonces la variación de la acción sería, bueno, primero la variación de este término, ¿verdad? La variación de este término me daría HAB punto por delta pi a b, ¿ok? Ese sería este término que está acá. Luego tendría la variación de HAB punto desde el tiempo inicial hasta el tiempo final, bueno, integrado desde el tiempo final al tiempo inicial al tiempo final. El principio de acción me dice extremice la acción dejando los puntos iniciales y finales fijos, ¿okay? Los puntos en el espacio de fase iniciales y finales fijos, entonces puedo integrar por partes, eso haría que el delta de HAB punto se convierta en menos pi AB punto delta HAB, que es este término que está acá. ¿Correcto? ¿No? ¿Hay alguien tiene una duda de esto? A ver, o sí o no. Sí, sí. ¿Sí tienen una duda o no tienen una duda? Sí, tengo una duda. Ok. Veamos ese término. Tengo integral de 3x de pi AB por HAB punto. Y ahora quiero hacer una variación genérica. Entonces, una variación de esta cosa. Voy a considerar la variación de esta cosa. La variación de esta cosa es integral de 3x de delta pi AB HAB punto más pi AB delta HAB punto. ¿Correcto? Ok. Pero aparte todo esto está metido dentro de una integral de t. Entonces esto es lo que quiero variar. ¿Ok? Entonces tengo acá una integral de t. Entonces ahora voy a pasar esta integral de t para adentro y voy a agarrar esta cosa y la voy a integrar de t por partes. ¿Ok? Y entonces eso me va a dar integral, bueno, de t. Voy a hacer la integral por partes muy rápido. Bueno, voy a hacer solo este pedazo de acá. A ver. Voy a concentrarme en este pedazo de acá. Eso es integral de t de pi a b
delta H a B punto es igual a integral, perdón, a pi. El único punto está acá. El único punto está aquí, ¿correcto? Eso es pi por delta H a B. Entre los extremos, t inicial y t final, menos integral de 3 de t de pi a B punto delta H a B. ¿Correcto? Sí. Ahora, en t inicial y t final, debo dejar las variables canónicas, las variables de configuración quietas, ¿verdad? Entonces, esto en t inicial y t final es 0. ¿Ok? Sí. Entonces, como si esta cosa apareciera. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Entonces, como si esta cosa apareciera con un signo menos acá. Ajá, sí, ok. Y el punto estuviera acá. Va. Gracias. ¿Ok? Entonces eso nos daría esa variación de esta primera parte nos daría esta parte más esta parte, ¿no? Ok. Y luego la variación y acá tengo menos h, la variación de h me daría QAB por delta pi AB, que vendría acá con un menos, por este menos de acá, QAB por pi AB, y la otra parte tendría este menos, con este menos me daría este menos PAB por delta H, ¿verdad? Y entonces ahora encontraría que esto sí fue, el asunto fue, tiene la forma correcta y daría las ecuaciones, extremizar esto, es decir, la acción es un extremo, daría las ecuaciones HAB punto igual a QAB punto y PAB punto igual a PAB punto, que son idénticas a las que se obtienen cuando se hacen variaciones de soporte compacto y por lo tanto son las ecuaciones correctas. ¿Correcto? Ok. Entonces, si el espacio-tiempo fuera compacto y no hubiera fronteras, esto funcionaría. Cuando el espacio-tiempo no es compacto, en general no se puede. Pero hay casos especiales en que sí se puede. ¿Ok? Y ese es un caso que vamos a mirar, en que vamos a hacer algo con estos términos de frontera. ¿Ok? Ok. Y eso es lo que vamos a pasar a hacer en un momento. Vamos a tomar un descanso de 3 minutos para tomar agua o ir al baño o lo que sea. Ok. 3 minutos. Ok. ¿Todo el mundo bien? Sí. Sí. ¿Listos? Para que sigamos. Sí. A ver, ¿por qué no se ve? Ok, ahora ya sé. ¿Ustedes lo ven? Sí. Ok. Entonces, vamos a considerar espacio-tiempos asintóticamente planos que no tienen... Oh. Ok, entonces, como les dije, esto se puede hacer en algunos casos y vamos a considerar espacios-tiempos asintóticamente planos y en particular nos vamos a concentrar en aquellos que no tienen otra frontera más que la frontera de, digamos, la frontera o la región, esa infinita asintóticamente en lo que llamaríamos I0
que sería la frontera en infinito, ¿no? Entonces vamos a considerar datos iniciales que son asintóticamente planos, o sea, que dan lugar a espacio-tiempos que en infinitos se comportan adecuadamente. Resulta que lo que se necesita pedir es que la métrica sea la métrica espacial sea la métrica plana, o sea, espacial plana, o sea, delta AB, más cosas que van como 1 sobre R, donde R sería la coordenada radial en coordenadas de Minkowski, y el momento conjugado vaya como 1 sobre R al cuadrado. Y finalmente nos interesa las situaciones en que el laps tienda a 1, o sea que queremos movernos, digamos, perpendicular a esa hipersuperficie, más correcciones que vayan máximo como 1 sobre R y el shift vaya como 1 sobre R. Si pedimos esas condiciones, entonces uno puede mirar qué pasa con todos estos términos de acá. El término de superficie, estamos en una región que es básicamente minkowskiana. Entonces, básicamente podemos pensar en el espacio-tiempo de Minkowski, ¿ok? Entonces, esta cosa va como R cuadrado por el elemento de área de una esfera, ¿verdad? R cuadrado de teta cuadrado. ¿De omega? Perdón, de teta wedge seno de teta de phi, ¿verdad? Ese es el elemento. ¿Ok? O en otras palabras, R cuadrado de teta seno de teta de phi. Pero lo importante es que va como R cuadrado. De teta de phi no me importa porque son integrales que van, que son acotadas, bueno, van entre menos pi, menos pi medios y pi, bueno, entre 0 y pi, y entre 0 y 2 pi, ¿no? Eso no importa. Pero lo importante es que va como R cuadrado. ¿Ok? Miremos estos términos de acá. Este término de aquí va como 1 sobre R a cuadrado, y este término de aquí va como 1 sobre R. Entonces todo esto va como 1 sobre R al cubo por R cuadrado, va como 1 sobre R y tiende a 0. ¿Ok? Ya con estos términos nomás. El H, el H va 1, es la métrica unitaria, y el delta H iría como 1 sobre R, entonces todavía peor. Esto va como 1 sobre R a la cuarta. Acá que tenemos una cosa que va como 1 sobre R al cuadrado, porque si pi va como 1 sobre R cuadrado, delta pi también tiene que ir sobre 1 como 1 sobre R cuadrado, es la diferencia entre dos de esas cosas. 1 sobre R cuadrado, 1 sobre R va como 1 sobre R a la, al cubo, por R cuadrado va como 1 sobre R, cuando R tiende a infinito va a 0. Entonces estos dos últimos términos se van a 0. ¿Ok? Luego tengo delta H, delta H que tengo acá, que va como, bueno, tiene que ser la diferencia de dos de estos H's, y la diferencia de dos de estos H's solo puede venir aquí, porque el primer H la primera parte está fijo. Entonces la diferencia entre dos H's va como 1 sobre R. Entonces este término va como 1 sobre R. Y esto va como la derivada de una cosa que va como 1 sobre R. Entonces va como 1 sobre R cuadrado. ¿Ok? Y acá tengo H's que van como deltas. Entonces esto tengo 1 sobre R cuadrado va como 1 sobre R. Todos estos términos se van y el único que nos sobrevive es este término que va, esto que va como 1. ¿Ok? Podría sobrevivir la cosa que va como 1 sobre R, pero no va a sobrevivir porque esto es derivada de una cosa que va como 1 sobre R. 1 sobre R cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo
1. 1 sobre R cuadrado, R cuadrado. Ese es el único término que no tiende a 0. Cuando R tiende a infinito. ¿Sí? ¿Claro? Sí. Sí. Entonces ese es el término que tengo que deshacerme si voy a considerar de datos iniciales estos datos iniciales. Entonces el único término que no se anula es este que acabo de escribir. Bueno, lo volví a escribir acá. Y como dije, nos interesa el caso en que n tiende a 1. Y los datos son datos iniciales de esta manera. Entonces, el punto es que voy a cancelar ese término. Me voy a deshacer de ese término, agregándole al hamiltoniano lo siguiente. Le voy a agregar al hamiltoniano un término de frontera dado por esta expresión que está acá. Ojo, en esta expresión, la única variable es HCD. Todos estos otros términos que están acá son fijos. Este HAC0 es la métrica espacial plana que es fija, o sea, es delta AB. Pero la voy a escribir así como HAC0, para decir que es la métrica espacial plana. Y este es el operador derivada asociado con esa métrica espacial plana. O sea, ninguno de estos términos va a variar. El único término, entonces estos son fijos, ¿no? Estos no son variables, no son variables de mi teoría, no son parte de mi espacio de configuración, son cosas fijas. ¿Okay? HAC0 es la métrica espacial plana fija, no sujeta a variaciones, y la derivada esta también es fija. Entonces, cuando yo haga una variación de este término, el único lugar donde va a haber una variación va a ser acá adentro, delta H. ¿Ok? Ok. Y entonces, como estas H's y todo lo demás tienden a estas H0 en infinito, los dos términos en infinito se van a cancelar. ¿Sí es claro? Sí. Ok. Sí. Entonces este es un término raro, es un término que tiene unas cosas fijas y tiene HAC. Y entonces voy a meter un nuevo hamiltoniano, lo que voy a llamar HA', es un hamiltoniano arreglado. Es el hamiltoniano que teníamos antes, más este término de frontera, más este término. Entonces esta es una integral de 3x, bueno, de las constricciones, más este término que tengo acá. ¿Ok? Y ahora ese hamiltoniano sí es diferenciable porque ahora precisamente me deshice de esos términos considerando el espacio de todos los configuración, del espacio de todos los de fase, de todos los datos iniciales que corresponden a espacios-tiempos asintóticamente planos y sin ninguna otra frontera. Entonces, sigma es una hipersuperficie que tiene una región asintótica y considero datos iniciales para espacio-tiempos asintóticamente planos. ¿Ok? Y ahí, en ese espacio, sí obtengo las ecuaciones de las ecuaciones correctas porque porque la acción, cuando ahora puse este hamiltoniano y hago la variación genérica dentro del espacio dentro de ese espacio de fase, ya no tiene los términos de frontera. ¿Sí? ¿Todo el mundo contento? Sí. Bueno. ¿Alguna duda? No por ahora. Ok. Ahora fíjense lo que pasó. Fíjense qué interesante lo que pasa ahora. Este H
esta primera parte en el espacio de fase era 0. ¿Se acuerdan que el hamiltoniano es 0? Sí. Pero esta parte no necesariamente es 0. Entonces se identifica esa cantidad como una especie de medida del valor de la energía del espacio-tiempo. Ya no es 0 esa cantidad. Entonces el valor del hamiltoniano lo vamos a asociar con el valor de su energía. Por cuestiones de normalización y como hemos estado trabajando, hay que meter un 16pi. Si pusiéramos G, debería ser un 16pi G. Ok. El punto es que esta cantidad va a caracterizar el contenido energético del espacio-tiempo en el sentido de ser el valor de su hamiltoniano. Y entonces lo llamamos masa AdM. Entonces la masa AdM es justamente este término de frontera que metimos. ¿Ok? De tal manera que H' es igual, el valor de H' es 16pi por la masa AdM. ¿Ok? Y eso introduce esta noción de masa AdM. Fíjense otra vez lo importante de que en esta noción, este operador derivada no sea el operador derivada asociado a esta métrica, porque si fuera, daría 0. Ah, sí. Este es el operador derivada asociado a la métrica plana, que es la métrica que aparece acá, que serían los deltas. ¿Ok? Ok. Si este operador derivada fuera el operador derivada asociado a esta métrica, esto daría 0. Pero no es. Esta es la métrica del espacio-tiempo y esta es una métrica fiduciaria, que en este caso es la métrica plana. La métrica que es exactamente plana. La métrica de una hipersuperficie T igual constante en el espacio-tiempo de Minkowski. O sea, la métrica euclidiana en R3. ¿Ok? Ok. Bueno, un par de comentarios. No es obvio, es lejos de obvio de que este objeto esté bien definido. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos, si lo pensamos, tenemos nuestro espacio-tiempo físico, que tiene una métrica HAB, y otro espacio donde teníamos la métrica, plana, un espacio-tiempo plano donde tenía la métrica plana. Y para poder hacer esta cuenta, me tengo que llevar una de las métricas de un espacio al otro con un difeomorfismo. O sea, ahí está escondido, pero en realidad lo que estoy haciendo, es, tengo mi hipersuperficie, ¿ok? Sigma, con los datos TAB, HAB, que luego me dará un espacio-tiempo genérico, un espacio-tiempo si resuelvo las ecuaciones, pero bueno, le quiero calcular a esta hipersuperficie sigma la masa AdM. Y entonces, ¿qué hago? Agarro otra hipersuperficie que le llamo sigma estrella, donde pongo el pi igual a 0 y HAB0 igual delta AB. Bueno, el cálculo lo tengo que hacer en una región muy lejana, en R tendiendo a infinito. Entonces, está bien, no necesito hacer todo, pero necesito esta región, digamos, lejana, mapearla a esta región, llevarme
esta de aquí a aquí, o esta de aquí a aquí, y entonces me llevo de aquí a acá con un difeomorfismo y obtengo H phi estrellita de H a B. Y ahora sí tengo este objeto. Perdón. Y ahora hice, aquí hice una variación, aquí en este espacio-tiempo acá en esta cosa hice una variación, delta pi, delta H. Entonces me llevé el delta H. Me lo llevé, ahora lo tengo aquí, y ahora aquí hago esa integral que tengo. Ahí hago esa integral. Entonces aquí debería ser, perdón, no, acá no es H, acá, todavía, perdón, acá no es H. No estoy haciendo variaciones, estoy calculando la masa de N. Entonces tenía este pi, este H, y ahora, perdón, y ahora me necesito llevar este H para acá para poder hacer el cálculo de esta integral, ¿verdad? En esta cosa voy a hacer esta integral. ¿Verdad? Y acá tengo que poner el H adentro de un D. Bueno, me lo tengo que llevar de aquí para acá. Ese H en realidad es phi estrella de H a B. Entonces me lo tuve que llevar desde esta variedad, desde esta sigma, hasta esta sigma estrella. Entonces en realidad debería ser phi estrella de H a B. El que aparece ahí. ¿Sí? ¿Todo el mundo conmigo? Sí. Sí. O sea, esta cosa que está acá es traído desde otra variedad, porque esta integral la estoy haciendo sobre la variedad donde tengo la métrica plana. Esto me lo traje desde la otra variedad donde tenía la métrica física y los datos iniciales físicos. No es obvio que esta cantidad sea independiente de ese difeomorfismo. En otras palabras, no es obvio que esto esté bien definido. Es un teorema complicado de demostrar, demostrado por este señor, Peter Crucial, de que efectivamente esto es independiente del difeomorfismo. ¿Ok? Entonces, no es trivial el asunto. Finalmente, vale la pena comentar de que aunque esta cosa es una integral, digamos, en infinito, esto debería ser aquí, para hacerlo más preciso, límite cuando la hipersuperficie tiende a infinito de esta integral, ¿no? Una esfera que tiende a infinito de esta integral. Eso es lo que debería ser aquí, para ser más precisos. O límite cuando R tiende a infinito, porque acá sí tengo coordenadas, en esta variedad tengo las coordenadas minkowskianas estándar, porque es un espacio-tiempo, perdón, las coordenadas radiales estándar, porque es una métrica euclidiana plana. Entonces puedo poner las coordenadas R, teta y phi. Y entonces esto debería ser integral cuando R tiende a infinito de esta cosa de acá, ¿no? Bueno, el punto es que esta expresión parece depender únicamente del comportamiento de la métrica física en infinito, en la región asintótica, y ser ciega o independiente del comportamiento del resto de las variables, de las variables canónicas en el resto de la hipersuperficie. Esa impresión es falsa porque están las constricciones que conectan el comportamiento de estas cantidades en los distintos lugares. O sea, tenemos estas ecuaciones que nos van a conectar cómo se comportan la métrica y estas otras cantidades en las distintas regiones, ¿verdad? Porque hay derivadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, no es verdad que esta cosa sea independiente
aunque lo parezca, no es verdad que no sea sensible al valor de las cantidades que les dejo. Les dejo como tarea checar, por ejemplo, que la masa de m en el espacio-tiempo de Schwarzschild nos da la masa, lo que llamamos la masa del agujero negro. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a empezar con ya el tema de agujeros negros, así que por favor repasen el capítulo 6, que es el donde se trata el espacio-tiempo de Schwarzschild, en el libro de Wald, porque vamos a hacer un tratamiento mucho más general de agujeros negros. Vamos a ver propiedades generales de agujeros negros y en particular las así llamadas leyes de la termodinámica de agujeros negros. ¿Preguntas? Profesor. Dime, ¿quién es? Soy yo, Eduardo Codis. Ah, ok, sí. Entonces, la ventaja principal de la masa ADM sobre la masa de, digamos, Comar sería que, bueno, la masa ADM es independiente de que haya un vector de Killing en... Correcto, esta masa es general y lo único que necesito es que el espacio-tiempo sea asintóticamente plano. Punto importante, es muy importante lo que acabas de decir. La masa de Comar la pudimos definir, pero se requería que el espacio-tiempo tuviera un campo de Killing. Esta masa de M no requiere que tenga un campo de Killing. ¿Ok? En particular, por ejemplo, si hay ondas gravitacionales, en un espacio-tiempo donde lo único que hay es ondas gravitacionales, va a dar una masa de M distinta de cero. Primero que todo va a estar definida la masa de M y va a dar una masa de M distinta de cero. Ok, pero digamos, esta propiedad que al final dijo de que depende delicadamente de que existe ese difomorfismo, ¿no lo hace un poquito más débil? No, porque hay en principio sí, pero hay este teorema. Hay un teorema de Pritter-Crucial que dice el resultado de la masa de M es independiente de ese difomorfismo. Ah, ok. Ok, entonces, digamos, siempre vamos a, sí, aunque la masa de Comar no esté definida, la masa de M siempre va a estar definida, La ¿verdad? masa de M va a estar definida siempre que tenga un espacio-tiempo asintóticamente plano. Ok, vale, gracias. Así es. Y tienes razón, si tuviera ese problema de que no estuviera bien definida, sería un problema muy serio, porque entonces mejor dicho, alguien la calcularía de una manera y otra persona la podría calcular de otra manera y le darían resultados diferentes. Este teorema fundamental, que no lo vamos a ver aquí, obviamente, muestra que aunque parece que pudiera depender, resulta que no depende. Pero es no trivial. Es un resultado no trivial. Ok. Es más, cada vez que uno debe estar siempre pendiente a cosas como esas, cuando ve cosas como expresiones como estas, en donde hay, por ejemplo, dos métricas jugando un papel. ¿No? Cuando uno se encuentra con cosas como estas, debe tener presente que en realidad están comparando dos variedades con dos métricas y con dos cosas, y entonces hay mucho peligro de que la cosa no esté bien definida. ¿Ok? Es un error que lamentablemente es bastante habitual. ¿Ok? Que la gente escriba cosas que no están bien definidas. Profesor, perdón, tengo otra duda. Aquí Sí. en el último párrafo, donde dice, notar que aunque la masa ADM parece depender solo del comportamiento de la métrica en la región asintótica y ser ciega al resto del comportamiento de las variables, en sigma esto es falso. Eso no me queda del todo claro. A ver,
el comportamiento de la métrica en la región asintótica no es completamente independiente de cómo se comporten el resto de las variables en el resto del espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque esto es válido en el espacio de fase, en el espacio físico, y por lo tanto se satisfacen las constricciones. Y las constricciones, ¿ok? Y las constricciones relacionan el comportamiento de la métrica en distintas regiones. Ah, claro, sí, cierto, sí. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, un caso particularmente ilustrativo lo da un ejemplo que vimos. A ver si soy capaz de hacer esto. No, ¿cómo es que hago esto? Me parece que era la clase... Me parece que era la clase 15. No, tal vez era... Ah, sí, puede ser que fuera la clase 15. No, en la clase 15 hablamos de masa de Komar. Entonces debe ser la clase 14, donde construimos datos iniciales. Con el método de York. No. Esto no. Esto es método asintótica. Clase 13 debe ser. No. ¿Qué clase es? Donde vimos datos iniciales, formulación de datos iniciales. Sería clase 12. Ah. Ok. Entonces allá vimos, acuérdense que vimos un método para construir datos iniciales. Sí, profesor. ¿Ok? Y en particular consideramos un caso especial en que un caso que llamamos, un particular caso que se llamaba, bueno, teníamos todo un método de York para construir datos iniciales. Uno construía agarraba una métrica cualquiera, bueno, y luego la rescalaba la curvatura extrínseca, bla, bla, bla. Bueno, no importa, no voy a repasar todo el método, pero y al final tenía que resolver, bueno, el asunto es que quedaba resuelto automáticamente, bueno, empezamos con una cosa que satisfacía estas ligaduras, y al final lo que teníamos que resolver era esta ecuación diferencial, y vimos el caso en que la curvatura extrínseca fuera cero, un instante, lo que llamamos un instante de simetría ante inversión temporal, y encontramos entonces que esta variable que introdujimos, este factor conforme que introdujimos, satisfacía esta ecuación. Y si empezábamos con la métrica plana, de hecho, esa ecuación R era 0, entonces se satisfacía esta ecuación, que es la ecuación de Laplace. Sí. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de Laplace es una ecuación que me va a ligar el comportamiento de phi en infinito con phi en otras regiones, en particular las soluciones, por ejemplo, las soluciones de esta ecuación, salvo en los puntos en el punto de R igual a 0, la solución general de esta ecuación es esta, o superposiciones de estas soluciones. Sí. ¿Ok?
Ok, Sumas de estas cosas, ¿verdad? sí. Ok. Y entonces la métrica de que estamos hablando es HAB', que es la métrica que estamos construyendo, que es phi cuadrado por la métrica plana. Phi a la cuarta por la métrica plana. Sí. ¿Ok? Entonces, y en el phi están ligados el comportamiento de la métrica en todos lados. Ah, claro, sí. Entonces, están ligados la métrica en todos lados y entonces las derivadas, cuando le calcule a esa métrica, cuando le calcule a esta métrica la masa de ADM, ¿qué creen que va a pasar si pongo phi igual a esto de acá? Va a salir justamente M. Claro, sí. Sí. ¿Ok? Ok. Háganlo también como ejercicio. Pero eso ilustra el hecho de que las constricciones ligan el comportamiento de la métrica en distintos lugares. De la métrica y bueno, acá la vemos el caso más genérico, ligan el comportamiento de la métrica, escrita como la métrica plana por un factor conforme, que es un caso particular, y aparecen también los momentos conjugados acá en la forma de K, pero esos K están relacionados con los pis, que son los momentos conjugados. Ok, entonces ahí eso ilustra el punto que quería hacer, que es que es este de acá, ¿no? Que a pesar de que esto parece depender únicamente del comportamiento de la métrica en la región asintótica, ese comportamiento está relacionado con el comportamiento de todas las variables en toda la hipersuperficie a través de las constricciones. Ok. ¿Ok? Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta? Mm, no, ¿No? de momento no. No por ahora. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa distinta hoy. Voy a pedir un voluntario que nos cuente la tarea que dije que iba a hacer un quiz. Al final no lo voy a hacer porque, bueno, nos queda poquito tiempo. Pero si hay un voluntario que la tenga bien, lo tenga claro, me gustaría verlo que nos cuente la compactificación del espacio de Minkowski en 2 dimensiones. ¿Hay alguien que se anime? No todos al mismo tiempo. Yo la tengo, pero bueno, bueno, no la tengo escaneada, pues, pero no sé si no sé si quiera que Pero lo explique o puedes usar ¿no tienes una manera de escribir? sí, lo que pasa es que, bueno, como estoy de mi celular, tendría que prender mi compu, o sea, tendrían que esperarme Ah, unos 5 minutos, no sé, en lo que prendo mi compu y todo. o a ver, ¿por qué no me guías? Yo, Lo hacemos, yo la aquí. tengo escaneada, pero ¿Tú la tienes escaneada? A ver, sí. ok. ¿Quién A es, ver, perdón? Brandon, A ver, muéstranos, Brandon. a ver, voy a abrirlo.
¿Dónde pongo compartir? Ah. ¿Sí puedo compartir pantalla? ¿O me tienen que dar permiso? No, abajo le da solo compartir. No sé si Tonatiuh te tenga que dar permiso, pero creo Ah, que no. ya, creo que ya. Según yo tienen permiso. Ok. ¿Se ve? Sí. A ver. ¿Dónde está? Ok, bueno. Entonces, tenemos la métrica de Minkowski bidimensional. Solamente es menos dt cuadrada. Bueno, el elemento de línea es menos dt cuadrada más x cuadrada, Ujú, en donde los rangos de t y x van de menos infinito a infinito. ujú. Entonces, las geodésicas nulas las obtenemos con ds cuadrada igual a 0. Esto es para ver el cambio que vamos a hacer a las coordenadas nulas. De hecho, ya las vimos, son las entrantes y salientes. No las quería poner. Y el rango igual va de menos infinito a infinito, tanto para la U como para la B. Hacemos el cambio de variable, el cambio de coordenadas, y obtenemos nuestro elemento de línea, que es simplemente menos DU menos DB. Y ahora vamos a compactificar, ¿no? Y es agarrar la función arcotangente para cada una de las dos. Entonces definimos ahora este nuevo cambio de coordenadas como B mayúscula arcotangente de U y U mayúscula como arcotangente de U. Y ahora los rangos van a estar entre menos pi Perdón, medio. una de B y otra de U. B Una de B. mayúscula es de B y U mayúscula es de U. Ok. Sí, ok. Sí, ok. Sí, es que la Y, dijiste al revés. y los rangos van de menos pi medios a pi medios ahora. Ok. Entonces hacemos el cambio de coordenadas. Ujú. Cambiamos la B y la U por la U mayúscula y B mayúscula. Nos queda menos 1 entre coseno cuadrado para cada una. Y este es nuestro nuevo elemento de línea. Ahora vamos a hacer un último cambio de coordenadas para que quede otra vez en términos de una variable tipo tiempo, ¿no? Y una tipo espacio. Solamente, sí, eso. Los definimos de esta manera, el rango los definimos igual. Ahora ya, bueno, a diferencia de la de 4D, ya no tenemos la condición esa de que R es mayor o igual a 0. Y bueno, volvemos a hacer el cambio. Y al final nos queda así la métrica. Con este factor, no, bueno, podemos escribir esta nueva métrica con este nuevo factor conforme. Lo escribimos así. Entonces ds barra va a ser solamente menos dt cuadrada más x cuadrada. Y el dibujito lo tendríamos así. Ok. Entonces, Entonces tu espacio-tiempo físico está mapeado al interior de ese rombo. ajá, y dibujan igualmente las estas geodésicas nulas para B y U constante que había puesto la vez pasada. Y ahora Ujú, para ver ujú, cómo llegan de scry menos a scry más. ujú. Y ya está. Bueno, y aquí a definir las Ok. regiones. Todo muy bien. Todo muy bien. Solo noto una cosa Ujú, que es importante y que es diferente en este caso. Bueno, ya notaste tú una cosa que era diferente, que no hay R igual a 0. ujú, Y la cosa que es diferente acá es que en realidad hay dos scry más. Hay un scry más derecho y hay un scry más izquierdo. ujú. Y son disjuntos. Y también hay un scry menos derecho y un Ajá, scry sí. menos izquierdo. Sí, ajá, Las geodésicas nulas que salen de scry menos derecho terminan en el scry más izquierdo. izquierdo y viceversa. ¿Ok? Ajá. Entonces, eso es una característica importante, diferente, digamos, en que el scry más está hecho de dos regiones disjuntas, lo que no pasaba en el caso este, cuatridimensional.
¿Tienes alguna idea de por qué pasa eso y por qué no? ¿Qué es lo que corresponde en el caso cuatridimensional a esta situación? Ajá, bueno, justo es lo que estábamos comentando, porque en el caso 4D teníamos medio rombo, ¿no? Y bueno, aparentemente cuando lo dibujábamos en 2D, parecía como que rebotaba, venía de Scry más y como que rebotaba en t igual a 0, x igual a 0 y llegaba a Scry más. Pero cuando nos pasamos a la figurita del cilindro, vemos que realmente no rebota, sino que le da la vuelta. Claro, pasa a través del punto R igual 0 y hay un Ajá, cambio drástico en los ángulos. En el punto R igual a 0, las coordenadas, incluso en el espacio-tiempo ordinario, ¿no? A ver, las coordenadas, si yo paso a través del punto R igual a 0, hay un salto en las coordenadas angulares, ¿verdad? sí, ajá. Siempre hay un salto en las coordenadas angulares cuando yo cruzo el punto R igual a 0. ¿Sí? Sí. Paso de teta igual a 0 Sí, sí, sí. a teta igual a pi. O de teta, si voy por el polo norte, me estoy moviendo R igual a 0, teta igual a pi medios, digamos. Si pongo teta igual a 0 en el ecuador. Me estoy moviendo a lo largo del eje que va del polo norte al polo sur. ¿Sí? Sí. ¿Qué le pasa a teta? Teta va más pi medio porque estoy en el hemisferio norte y de repente paso el origen y ahora tengo teta igual menos pi medio. Hubo un salto dramático en las coordenadas. Pero eso es porque esas son malas coordenadas en ese Sí, punto. sí, Las coordenadas esféricas son malas en el punto R igual a 0. Ajá, sí. Pero son malas de una manera que entendemos muy bien, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 es cierto. Ok. Entonces, ese es el primer punto. Ok. Pero la pregunta que yo te estaba haciendo es, ¿a qué corresponde el hecho de que acá tengamos dos regiones disjuntas? ¿Cuál es el hecho correspondiente, digamos, en el caso cuatridimensional? Correspondiente. La pregunta es para todos, no solamente para... No es como si pensáramos en los puntos que son malos en la esfera, como en lo que tiene dos, y en este caso como si el límite, en vez de darnos un punto, nos llevara esos 2 puntos, como a cada polo, pero no, o sea, no estoy segura. No entendí lo que dijiste. O sea, lo que quiero es ver cuál es la contraparte en el caso cuatridimensional de esto que encontramos acá. Acá encontramos que había dos regiones separadas, scry más derecho y scry más izquierdo. De hecho, estaría bueno que le pusieras ese Que los diferenciara. ese subíndice a los dos distintos scrymas. Entonces acá tenemos, que estamos en menos dimensiones, tenemos dos scrymas derechos y scrymas izquierdo. ¿Cómo es que en 4 dimensiones tenemos un solo scry más? Bueno, no sé, yo lo que entiendo es que, o sea, como que están identificados esos dos, o sea, en realidad son el mismo, ¿no? Algo así. O sea, en el infinito se ven iguales. ¿Cómo es scry más en 4 dimensiones? ¿Qué tipo de objeto es? Es un punto, ¿no? No, es una No, superficie. scry más no es. Claro, son dos esferas. Scry más es es una zona tridimensional. Son 2 esferas por R. Cada punto en scry más es una 2 esfera. Cada punto en scry más es una 2 esfera. En este caso nos estamos quedando con esas 2 esferas, nos estamos quedando con 2 puntos, el polo norte y el polo sur.
Y por eso son disjuntas acá y no son disjuntas en el otro caso. Ujú. Otra vez, ScryMass, si lo revisan, era regiones tridimensionales que tienen topología 2 esfera por R. Ujú, sí, sí. Entonces, en el dibujito que hacemos, que puede ser medio triángulo de estos, Ajá. ¿okay? Cada punto de ScryMass era una 2 esfera. Una 2 esfera completa. Y ahora, como lo bajé de dimensión, esa 2 esfera completa se me convirtió en 2 puntos. Ah, claro, ok. Y claro, la 2 esfera completa era continua, no era disjunta, pero el polo norte y el polo sur son disjuntos. Ujú, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todo el mundo sí? Sí, creo que tenía una idea parecida con los polos, pero no sabía cómo decirla claramente o cómo Ok, hacerla tangible. ok. Profesor. Dime. Entonces, bueno, en 4 dimensiones eran 2 esferas, cada punto de script loss era ese 2. Aquí Bueno, son cada punto del dibujo, o sea, Scribe Plus es un objeto, que sí, es una variedad, que es una 2 esfera por R. Es ajá, una variedad tridimensional. En el dibujo, como la dibujamos, como no podemos dibujar esas cosas, o es complicado dibujar cosas tridimensionales en un papel, que es bidimensional, la dibujamos como una línea. sí, Pero recordamos que esa línea es una 2 esfera, como de hecho lo es también cada punto adentro, salvo el punto R igual a 0. claro. Pero aquí en 2D, entonces, cada punto de script loss es una pareja de puntos, por así decirlo, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Por O así bueno, o puedes pensar. pensar que sería una manera, sí, sería una manera de pensarlo, o decir, hay 2 Scribe Plus, el Scribe Plus derecho y el Scribe Plus izquierdo. Ok, ok, Es sí, equivalente. claro. Gracias. Sí. Ujú. Sí, porque una pareja de puntos no es una variedad, entonces no me gusta usar ese Claro, ejemplo. sí, sí. Acá, en este caso, Scribe Plus es una línea, es un objeto unidimensional. Sí, claro. Cada uno de hay 2 Scribe Plus, cada uno de ellos es una variedad unidimensional. Sí. Ujú. Lo mismo con Scribe menos. Scribe. Ok. Muy bien. Ok, entonces eso era lo que querían que vieran y cómo ciertas cosas que parecen medio misteriosas, cuando uno las piensa un poquito, son de lo más naturales. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir. Muy bien, banda. Ok, dudas, preguntas en general. Puedo agregar que, bueno, y digo, yo no soy estudiante, pero Sí, sí, quiero agrega, comentar que en el comenta lo libro que de quieras, por Wall, favor. el dibujo que ponen, de hecho, es el de este caso, me parece. Ah, sí, no me acordaba. Eso es lo que Sí, pone en el porque dibujo. ponen un cilindro y tiene las 2 alas, donde se ven como si hubiera 2 Scry Plus y 2 Scry menos, pero no Ah, hace no, ningún pero comentario al no, pero respecto. el cilindro, no, pero no, en el caso del cilindro ese, él lo que hizo fue quitar una dimensión. Lo que trató de hacer ahí, bueno, es quitar una dimensión, o sea, en vez de tener 2 esferas, en vez de tener las 2 esferas, Scribe, en vez de tenerlas como 2 esferas, me parece que lo trata de tener como como un círculo, ¿verdad? A ver, ¿es eso lo que hace? No, lo único que hace es tomar en cuenta
No, sí, tienes, a ver, algo. Sí, ya me veo. No, ahí creo que, bueno, sí, creo que en el dibujo, sí, pero en ese dibujo él enfatiza, por ejemplo, que el punto I0 es un solo punto, no es, Sí, no a la es hora una de que dos lo pone esferas. sobre el universo de Einstein se ve como un solo punto. Sí, porque está el factor S coseno de R que hace que digamos, la distancia entre puntos con distinto ángulo no, sea cero, ¿no? Ujú. Que se vuelvan a Eh, unir en el pi. aquí no tenemos nada por el estilo, entonces de hecho tenemos también 2 y ceros, ¿no? Ujú. De hecho, Martin tuvo una observación interesante respecto a la definición de los I-ceros y de la definición de planitud asintótica, por eso de existencia y si pueden ser 2 y ceros, ¿no? En ese caso. Me parece que son 2 y ceros ahora, ¿verdad? A ver, Brandon, vuelve a mostrarnos tu cosa. Creo que son 2 y ceros en la compactificación conforme hay 2 y ceros, no hay nada que... Profesor, Hay 2 y ceros, ¿verdad? bueno, ahí a mí lo que me causaba duda que fue que le comentaste a Nativo es que como condiciones piden que J más de I0 unión J menos de I0 sea la frontera del espacio este. Sí, entonces ahora hay que hacer de los dos y ceros, correcto. O sea, no importa que tomemos 2 y ceros. Sí, hay que tomar, creo que en este caso hay que tomar 2 y ceros. Digo, uno podría agarrar todo esto y ponerlo en un círculo, poner el mismo y cero, ponerlo en un cilindro y hacerlo el mismo y cero. Sería otra compactificación, pero en esta así directa, como se acaba de hacer, yo diría que hay un y cero, hay 2 y ceros, es una manera de pensarlo. Así como hay 2 scribes, ¿verdad? Scribe plus derecho y scribe plus izquierdo, perdón, scribe plus derecho y scribe plus izquierdo, scribe plus derecho y scribe menos derecho, se intersectan en I0, o se juntan en I0 derecho. Scribe plus izquierdo y scribe menos izquierdo se juntan en I0 izquierdo. Me parece que es la manera más natural de hablar de esto. Pero claro, este no es el caso que nos interesa, porque en el caso que nos interesa, este es el caso realista cuatridimensional, ¿no? El caso bidimensional es digamos, no es el caso físico interesante, ¿no? Incluso en la compactificación de... Sí, correcto. Creo que en la compactificación de Schwarzschild también hay hay scribe más izquierdos y scribe más derechos. Teníamos 2 rombos, ¿no? Ahí. Sí, hay scribe más derechos, scribe más menos. O sea, porque hay dos regiones asintóticas. Porque hay dos regiones asintóticas. En el caso de Schwarzschild extendido, de las coordenadas de Kruskal, hay dos regiones asintóticamente planas. No son la misma, ¿no? Una pregunta. Para Sí. ver cuántos I más o I cero se tienen, yo había pensado, no sé si es correcto, 4D, por ejemplo, que teníamos, si I más era una 2 esfera. O sea, pensaba que No, ahora I íbamos...
I más no era una dos esfera, I más era un punto. Así más Perdón, SkyMass era una... Scry más era una dos esfera cross un segmento R. R, sí. Era una cosa Perdón, tridimensional. SkyMass. Si SkyMass lo pensamos como una dos esfera y para ver cuántos SkyMass nos van a quedar ahora, se puede pensar como en cuántos puntos en una esfera se requieren como para hacer una proyección estereográfica como un plano, y son 2. Entonces, como que por eso pensaba que se veía que eran 2, y en el caso de I0, que se pensaba como una esfera, pensé que también podíamos ver que había 2, porque si hiciéramos como una proyección estereográfica requeriríamos 2 puntos para proyectar a un plano, pero no sé si es correcta esta manera de verlo. No te entendí. La verdad que no te entendí bien. Sí, tal vez A ver, tengo que ordenarlo. en el caso de cuatridimensional, lo embebimos al espacio-tiempo. El espacio-tiempo no físico en donde lo metimos era el universo, era el universo de Einstein, ¿verdad? Sí. Estático de Einstein. Y en ese universo estático de Einstein, lo que llamamos I0 iba a un solo punto de ese universo. ¿Correcto? Sí. Igual, y más y menos iban a un solo punto de este universo. Aquí Brandon embebió Minkowski, lo compactificó y lo embebió en otro Minkowski. Un Minkowski 4D a 1 2D. No. 2D a 2D. 2D a 2D. 2D a 2D. Entonces, no había ninguna dos esfera en el espacio-tiempo de fondo en el que, al que mapeó de manera conforme todo Minkowski. Okay, tenía Minkowski 1, que lo compactificó y lo mapeó a un pedazo de Minkowski 2. Ok. Pero como en el Minkowski 2 no había ninguna dos esfera ni ninguna identificación de puntos, no pasaba nada de eso. Okay, sí. Pudo haber hecho esto, Brandon, y mapear el espacio-tiempo Minkowski 1 en un cilindro, en un Minkowski 2 cilíndrico. Y entonces ahí hubiera tenido un solo I0. ¿Sí me explico? Sí, entiendo la idea, solo ahora no veo cómo hacerlo, pero sí. Bueno, imagínate que el Minkowski 2, donde tiene estas coordenadas X y T grandes, y antes de hacer todo esto, identifico pi, la línea X igual a pi, con la línea X igual a menos pi. Entonces te queda como un cilindro. Ok, sí. Y entonces ahora ya los dos y ceros que eran distintos Son el mismo. se vuelven uno solo. Pero eso no lo puedo hacer con los Scribe Plus. Digo, sin dañar las cosas, ¿no? Y no lo puedo hacer porque es... Bueno. No tanto que no lo puedo hacer, sino no conviene hacerlo, porque sí me conviene distinguir las geodésicas nulas que se mueven hacia la derecha que las geodésicas nulas que se mueven a la izquierda. Como me conviene en el espacio-tiempo cuatridimensional, las geodésicas nulas que van en la dirección teta phi y las geodésicas nulas que dan en la dirección teta prima phi prima. También las distingo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, hay que pensar un poquito hasta que uno se lee. Okay.
Ok, pero piense, por ejemplo, en el caso de Schwarzschild que hicimos, en el dibujito que hicimos, creo que lo hicimos, el dibujito, y también Sí. habían 2 scribe más y 2 scribe menos. Ajá, sí, sí. Sí, eran dos rombos. Ok. Muy bien. Entonces, esta fue la última clase del año. Espero que todos, bueno, tengan unas buenas vacaciones, descansen un poco, estudien un poco más, se preparen muy bien para el examen. Bueno, y a los que no los voy a ver, felices fiestas, feliz año. Y nos vemos en enero. A algunos de ustedes sí los voy a seguir viendo en estos días. Ok, ¿Ok? Bueno, sí, gracias. igualmente. Gracias, profesor, Ok, igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta Nos Hasta luego. luego. Nos vemos. Gracias.